Nos encontramos en Corferias, en Bogotá, en la capital de Colombia, listos en la sala de poesía María Mercedes Carranza. Estamos a punto de lanzar el libro de poesía Efectos Suspensivos del autor Julio César Enríquez Toro, y le damos la bienvenida a la transmisión especial de CTV Barranquilla, Oasis Radio desde Miami y Radio Hemisférica en España. Bienvenidos sean todos a esta transmisión especial. Me acompañan en la sala a esta hora el doctor Julio César Enríquez y por supuesto José Vicente Catarain en este lanzamiento de efectos suspensivos. Le damos, por supuesto, a todos los asistentes aquí en Corferias la bienvenida y estamos muy contentos, estamos muy emocionados por esta gran puesta de la poesía que a muchos nos hacen suspirar, a otros nos hacen llorar. La poesía no solamente es amor, también es crítica, es política, economía. Algunos dirán, pues la poesía solamente es romántica. Hoy aprenderemos muchas cosas de esta puesta literaria que realmente pues, nos va a abrir un poquito más el espectro literario a través de efectos suspensivos. Quizás nos va a poner en suspenso este gran poemario del doctor Julio César Enríquez. Él es doctor en ciencias políticas y abogado, poeta, escritor, profesor universitario con una amplia formación humanística, vinculado desde el año 2004 al ámbito académico y jurídico. Fue secretario general y asesor jurídico de la Universidad Santa Rosa de Cabal. Ha sido director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos, Económicos y Sociales de la Universidad Autónoma del Caribe, decano de la Facultad de Jurisprudencia. De igual forma, fue decano de la Facultad de Ciencias Teológicas de la Universidad Católica de Santa Rosa. Desarrolla actividades como investigador del Comité Euroamericano del Derecho Digital. Es actual presidente y fundador del Colegio de Abogados del Atlántico, miembro principal del Consejo Directivo del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia y representante para el Caribe colombiano de la Organización Mundial de Abogados, columnista de los diarios El País en España, El Tiempo en Colombia, El Heraldo en Barranquilla y colaborador en varios medios de comunicación local, nacional e internacional en escritos, audiovisuales y demás. De la misma manera es director del programa El Termómetro en CTV Barranquilla y Radio Hemisférica. Y vamos al punto, a la vez del lanzamiento de efectos suspensivos, estaremos llevando a cabo el conversatorio La función social de la poesía, la motivación y la crítica en el tiempo de crisis global. Bienvenidos, doctores, poeta, editor José Vicente Catarain. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? El doctor José Vicente Catarain, editorial Oveja Negra, hace presente precisamente este lanzamiento del libro Efectos Suspensivos. Su opinión precisamente sobre esta obra, doctor Catarain. Bueno, creo que con Julio César Enríquez ha llegado a la costa Caribe, al país, un poeta con una visión de la poesía, no solamente la visión del amor, de la belleza de la mujer, de los problemas del amor, sino que ya reflexivo, temas de fondo, temas sociales, temas de ciudades, temas de pensamientos, de situaciones hermosas de la vida. Una poesía mucho más filosófica, mucho más existencialista, mucho más humana que solamente los valores antiguos de mucha poesía que era alrededor de Pablo Neruda, un poco el amor, el desamor. Que ha surgido una corriente filosófica en la poesía como Julio César Enríquez.
Estamos frente al nacimiento de un nuevo poeta, de ese poeta romántico, de ese poeta caribeño, de ese poeta creativo, como lo fue nuestro Nobel García Márquez. Sí, estamos entrando a que ha surgido con Julio César un cambio en la poesía, una generación de una poesía de pensamiento, de filosófica, de reflexión humana, muy caribe, con esa visión inmensa o universal de ustedes los caribes frente al mar, que no tenemos los del interior, esa mente abierta que tiene Julio César Enrique. Gracias. Gracias, mi estimado. Señoras y señores, y continuamos precisamente en este lanzamiento de efectos suspensivos recomendados de BNTV, Televisión Digital, Corprensa Colombia y bogotanocturna.com. Neruda, ¿no? Que el poeta del amor, 20 poemas de amor, una canción desesperada, ¿no? Versos de mi capitán, todo ese tema del amor, como también en alguna medida Mario Benedetti, ¿no? Con su gran personaje en su vida que es Laura, al cual le dedica los libros, pues todo eso lo hemos publicado. Entonces, esa novela que influyó tanto en los poetas latinoamericanos o colombianos, el amor. Entonces, el poeta es la luna, el amor de la luna, la influencia de mi pareja, el desamor, la pasión, el sexo, pero siempre muy en función del amor. Aquí es la reflexión, el pensamiento, los valores, aspectos sensibles de la vida humana, aspectos históricos, sucesos, ciudades, ya es más urbana, y está por supuesto el amor. Pero este cambio de efectos suspensivos son todos estos efectos que la vida nos trae a nosotros, no solamente en el tema del amor, en el tema de la profesión, en el tema de la vida política, en el tema de la vida familiar, en el tema de la ciudad donde vivimos. Esta es una alta poesía que genera un género un poco diferente a un poco lo tradicional que es el amor. Y aquí estamos entrando con un poeta que cada vez va ganando más espacio, porque quien lo vaya leyendo, esto va abriendo un camino y va mostrando un cambio, ¿no?, temático en la poesía. Y los 3 libros van recorriendo ese camino. Nosotros como editores no nos ha pasado publicar 3 libros seguidos de poesías, pero es que vemos el paisaje que hay detrás de Julio César, vemos el panorama que tiene frente a sus ojos. Y quiero valorar algo y un homenaje a la costa caribe. Julio César, un hombre de la costa, orgulloso de su región, de su Barranquilla. Y ustedes, los costeños, tienen algo que no tenemos, que es una de las falencias de nosotros, los que somos del interior. Ustedes tienen el mar enfrente. El mar es la profundidad, la inmensidad, la forma de ver la vida de un hombre caribe es totalmente abierta, amplia, radiante, positiva, esperanzadora, porque tienen delante como el universo, la inmensidad del mar. Nosotros en el interior somos más cerrados. Los bogotanos, todos, yo no soy de Bogotá, pero al llegar a Bogotá uno se va volviendo bogotano y se va cerrando. Son sociedades más cerradas, que ven el mundo muy distinto, son más críticos, criticables, lo que usted quiera. Ustedes, los de hombres caribes, son la mente amplia, difusa, pues se debaten y ven la inmensidad. Si uno se puede parar una hora frente al mar y no queda extasiado de esa inmensidad. Eso es un valor literario. ¿Por qué García Márquez es García Márquez? Porque es Caribe. En el interior no damos Caribes, no damos García Márquez. Damos un poco de una mentalidad. Todas esas grandes luces que vienen del Caribe. Entonces quiero hacer un homenaje porque estamos viendo nacer un gran poeta de talla internacional con una mente reflexiva, una mente amplia, una mente abierta a enfocar otros conceptos
y llevarlos a la poesía. Me siento como editor de Oveja Negra muy orgulloso de tener al doctor Julio César Manrique entre uno de los principales escritores y poetas. Usted ha tenido 3 poemarios en su mano: Vocación para el amor, Sentidos ocultos y hoy Efectos suspensivos. ¿Cuál ha sido la apreciación en estos 3 poemarios con respecto a efectos suspensivos en estos tiempos? Sí, empezamos por Vocación para el amor. Es un poco el tema más del amor. Pues, en este recorrido de 3 libros, ahora entramos a un tema de temas muy profundos, ¿no? De efectos suspensivos, porque todo en la vida trae efectos. Este ya es un tema de profundidad filosófica, de profundidad de valores, de profundidad de reflexiones. Y yo, cuando cada vez estoy leyendo en el Heraldo a Julio César, yo veo que cada vez está llevando en sus columnas reflexiones que son poéticas, pero las vuelve profundas. Y este proceso que me preguntas es un proceso hacia la profundidad de los valores. Efectos suspensivos. El libro de Julio César Enríquez, que en esa oportunidad se lanza en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Salón María Mercedes Carranza, una sala emblemática hacia la poesía contemporánea, esta poesía moderna, esta poesía que nos llega cada vez más de maneras diferentes, sobre todo en el estilo de Julio César, un estilo bastante polémico y que también nos muestra el inicio o el nacimiento de uno de los poetas de la costa norte de Colombia, de la ciudad de Barranquilla, su natal Barranquilla, evocando obviamente a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, respetando las proporciones, pero sí con esas mismas aspiraciones, mi estimado Julio César. Muchísimas gracias. Sin duda, la poesía es lo único que nos conecta con nuestra esencia natural. Cuando exploramos la poesía, nos conocemos más, podemos entender el entorno y diseñar las ideas que requerimos para llevar nuestros sueños de la mente a la realidad. Eso es la poesía, y Gabriel García Márquez fue un ejemplo certero de alguien que nunca dejó de soñar y alcanzó la cumbre de cada una de sus ideas. Escuchábamos en su conversatorio, mi estimado Julio César, con el editor, el maestro de la editorial Oveja Negra, que nos decía que ese acercamiento con el mar, con el Caribe, nos hace ser un poco más profundos acerca del análisis de las cosas, de las vivencias que vemos. Y vemos cómo puedes a través de la poesía hacer análisis y tener conceptos sobre la política, sobre la inteligencia artificial, que nadie jamás le ha escrito algo o le ha hecho una poesía a la inteligencia artificial. Usted lo ha hecho, se ha atrevido a hacerlo. ¿A qué se debe eso, Julio César? La inteligencia artificial va a ser la tecnología que transformará el siglo XXI. Cada siglo ha tenido un ícono importante que cambia la dinámica de las relaciones en las personas. Y hoy se está discutiendo mucho sobre cuál será el rol de esas inteligencias. Algunos las perciben con temor, con miedo, ya están vaticinando que muchas de esas inteligencias artificiales reemplazarán a las personas. Desde nuestra óptica, eso no es posible. El ser humano es único, inigualable e irrepetible. Y el problema no son los sistemas, el problema son los operadores del sistema. Nos vamos a tener que adaptar durante este siglo a ese gran desarrollo tecnológico. Será el siglo de los drones, el siglo de la inteligencia artificial, el siglo de las energías no renovables, totalmente diferentes a las que conocemos. Y ojo con esto, será el siglo de la poesía. La inteligencia artificial no va a acabar con la poesía, y por eso me atreví a escribirle un poema a la inteligencia artificial. Decirle: eres tan necesaria como esta cámara, como este micrófono, como el teléfono, el computador, lo que usamos todos los días. Los sistemas bien empleados mejoran nuestra calidad de vida. Julio César, ¿por qué tenemos que comprar efectos suspensivos? ¿Qué vamos a leer allí en esta oportunidad al abrir estas páginas y volver obviamente a esa tradición del papel y la tinta, al sentirlo y tenerlo frente? ¿Por qué tenemos que consumir este libro?
Este es un libro que desde el inicio invitará al lector a la reflexión, al autoanálisis, la crítica social y por supuesto a conectarse con sus emociones, porque en la lectura te sumerges en la conciencia y esta sociedad requiere una nueva conciencia social. En este libro vas a encontrar poemas de motivación que te elevarán el ánimo a trabajar por tus sueños, poemas que describirán paisajes como el mar Mediterráneo, Barcelona, Madrid, Tikal en Guatemala, la hermosa Bogotá, la inconfundible Barranquilla y también la capital Lima. Poemas que hablarán de política desde la poesía, el rescate de los valores, pero principalmente, querido Efraín y televidentes y a toda la audiencia que nos escucha o que nos ve, este es un libro que te va a conectar con tu alma, con tu ser y con tu mente. Es hora de una nueva conciencia social que transforme nuestra cultura. ¿Dónde podemos conseguir el libro, mi estimado Julio César, para finalizar? Redes sociales, teléfono de contactos, ¿dónde lo podemos tener de manera física o de manera digital? El libro está disponible ya en la Feria del Libro en estos días que quedan en el stand de la editorial Oveja Negra. A partir de la próxima semana estará en las librerías más importantes del país y en todas las plataformas digitales. Va a ser de fácil acceso, pero si quieren tener una relación directa con el autor, también pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.juliocesar.enriquez.toro. Allí en esta página podrán tener comunicación directa y solicitar, ¿por qué no?, un libro firmado. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Julio César, y a todos ustedes, televidentes de Bien TV, Televisión Digital, Corprensa Colombia y Bogotá Nocturna, recomendado de Momento Cultural, el libro Efectos Suspensivos. Doctor Julio César Enríquez, aquí tiene un poemario que realmente asombra en lo poco que he podido leer y nos lleva a la reflexión, y como muy bien lo ha dicho el editor, podemos encontrar, sí, poemas de amor, pero podemos encontrar esos poemas de crítica. ¿Por qué es tan importante la poesía en estos tiempos? La poesía, a lo largo de la historia de la humanidad, le ha permitido al hombre conocerse a sí mismo. Lo único que nos permite entender el contexto con el que interactuamos, la vida misma y nuestra propia naturaleza, es el autoconocimiento. Cuando uno lee un poema de un poeta, se siente identificado con su experiencia, sus sentimientos, sus emociones y sus valores. La poesía es la forma más alta de cultivar el espíritu. Y ojo con lo que voy a decir. Todos los lenguajes propios de las culturas tienen un sentido poético. La poesía es la sublimación de la palabra. La poesía no es un mero ejercicio retórico, es una forma de comunicar sentimientos, experiencias, sensaciones, reflexiones, argumentos, ideas, y es la mejor manera de conocer el interior del ser. Cuando un poeta plasma sobre una hoja en blanco su voz, está abriendo su alma. Está mostrándole al lector el espíritu. Y decía Paul Ricoeur, uno de los grandes hermeneutas franceses, que cuando un texto sale de la vida del autor, adquiere vida propia. ¿Qué significa eso? Que ya las letras son de quien las lee. Y leer poesía significa apropiarse de experiencia, de conocimiento, de cultura y de mucha fuerza espiritual. Lo interesante de la poesía no es que sea indefinible. La poesía es tan amplia que cada quien puede construir su propia definición. Y esa definición personal reúne con la definición de los demás un concepto universal de la poesía. Y quiero hacer énfasis en esto porque en la historia de la poesía a nivel mundial se ha generado una amplísima discusión. Algunos autores dicen que la poesía no se puede definir, que es un arte y que como toda forma de arte es una expresión que varía según la cultura, las tradiciones, los principios y los valores. Pero si la poesía es un arte universal como nosotros lo concebimos, y por eso esta saga poética
las 3 portadas tienen un alcance universal. Cuando empezamos con el editor y elegimos un corazón con una pluma arriba, lo que estábamos diciendo era que la sangre del planeta, la vida, la experiencia requiere un nuevo enfoque. Da tristeza que la poesía hoy sea un género de los menos leídos en la industria editorial. Y eso explica un poco por qué nuestra sociedad está como está. En la antigüedad, la poesía era el objeto de la tertulia, el baile, la fiesta, la celebración, el debate, el ágape y la reunión. Entonces la poesía, para resumir esa pregunta tan profunda e interesante, Tatiana Janer, es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer el entorno. Todo el que tiene fe, por ejemplo, los que creemos en Dios, los libros poéticos son los libros más hermosos de la Biblia. Por algo el libro excelso de la Escritura se llama el Cantar de los Cantares. Y el Cantar de los Cantares no es más que un lenguaje poético de un amante y una amada que representan a Dios y a la Iglesia. Lo mismo está en todas las tradiciones religiosas del mundo. La poesía islámica es muy profunda, muy espiritual. La poesía en el budismo tiene un alcance y una dimensión social, espiritual, mística y filosófica importantísima. Entonces la poesía es importante, y para los televidentes que nos ven en Barranquilla y en todo el mundo a través de las redes sociales, y a quienes están conectados en la radio en la Florida y en Europa, el mensaje es este: los invito a leer poesía, porque cuando lees poesía te conoces más y puedes entender mejor el contexto. Muy bien, nos encontramos en estos momentos con Ignacio Consuegra, que nos visita en esta oportunidad también desde Barranquilla, en este lanzamiento de la obra Efectos Suspensivos de Julio César Enríquez, autor colombiano y orgullosamente barranquillero. ¿Qué tal te pareció este lanzamiento, mi estimado? Bueno, muy contento porque además es un barranquillero que desafortunadamente no es conocido en Barranquilla, pero que creo que ya con estas publicaciones que está haciendo tendremos la oportunidad de nosotros apreciarlo. Bueno, los que tenemos la costumbre de venir todos los años a ver la Feria del Libro, nos sorprende ver que cada vez esto es más exitoso y pues se va renovando también el staff de escritores, y Julio César es uno de ellos. Julio pues tiene la ventaja que nos está, como lo ha dicho el presentador, transformando la poesía. Desde la historia de la humanidad yo creo que los poetas han existido porque son como los intérpretes del entorno, de la naturaleza, de los problemas sociales, y ha habido un periplo a través de la historia de la humanidad. Pero qué bien que el poeta Julio esté hoy haciendo unos análisis reflexivos sobre la situación de nuestra sociedad, por lo menos los problemas en el campo político, en el campo social. Eso lo va inmiscuyendo en un compromiso que tuvo Neruda, que tuvo Federico García Lorca. Por ejemplo, pues García Lorca en la dictadura de Franco decía que era más peligroso que 1000 fusiles disparando, pues la poesía de Lorca, porque estaba transformando la mentalidad de un pueblo. Por eso estoy contento de tener la amistad con Julio, porque su poesía y sus libros nos están creando también una propuesta para transformar a la sociedad. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos conversando sobre la función social de la poesía, la motivación y la crítica en tiempos de crisis global. ¿Cuál es el papel de la poesía en este mundo que está en crisis? El papel de la poesía debe estar enfocado a generar reflexión, como la concebimos. Ya habíamos dicho que la poesía tiene tantas posibilidades de aproximación y de definición como personas, pero desde nuestra óptica, humildemente, la poesía debe invitarnos a pensar. Para mí, si un verso no activa tus sentidos y tu imaginación, ese verso no es poesía. Yo podría decir algo a propósito de esas hermosas palabras del editor José Vicente Cataraí, y me siento muy complacido de estar con él aquí, sobre todo por lo que representa el sello Oveja Negra. Yo podría decir, en una mañana en la sala
María Mercedes Carranza, aprendí a conocer mi poesía. Y ya ese solo verso, decir en una mañana, aprendí a conocer mi poesía, al lector lo lleva a decir, y es que antes no sabía, es que no conocía su propia poesía este autor. No, esa polisemia, esa capacidad que tiene la expresión poética para sumergirnos en multiplicidad de significados, puede ser interpretada como una nueva forma de aprendizaje, por la energía que se siente en este recinto, por lo que significó María Mercedes Carranza en la poesía colombiana como gestora cultural, como poeta y como mujer. Hay que reivindicar a la mujer. En la poesía, entonces, se busca una reflexión crítica de la sociedad. En este libro el lector va a encontrar motivación. El primer poema que abre el libro es un poema que tiene un mensaje directo a los sentidos, a creer en nosotros mismos. Pero mientras se va avanzando en las páginas, se hace un recorrido por reflexiones éticas, morales, de la vida diaria, por paisajes y por ciudades. Hay un poema a Madrid, otro poema a Barcelona, un poema al ícono de Barranquilla, que es la ventana al mundo en este momento, un poema, un soneto especial que escribí en Lima y que consideré muy importante para resaltar el valor de la cultura inca, Una tarde en Lima. Y también van a encontrar un poema a Tikal en Guatemala, un paisaje extraordinario de la cultura maya que me inspiró a escribir un poema con una reflexión profunda. Pero la poesía debe tener crítica social. Pero no es la crítica del señalamiento, no es la crítica de hablar en negativo, es la crítica capaz de exhibir los problemas de la humanidad, pero invitarnos a buscar soluciones. Por eso creemos que la poesía puede llevar la dimensión de la crítica social no solo a otro nivel, sino al nivel que espera la humanidad para encontrar soluciones a nuestros problemas. Ok, continuamos en este momento con más invitados y asistentes al lanzamiento del libro Efectos Suspensivos de Julio César Enríquez, el autor barranquillero que en esta oportunidad hace el lanzamiento de su libro. Nos encontramos con Laura. Laura, ¿qué tal te pareció la obra del maestro Julio César Enríquez? Magnífica e inspiradora. Como joven barranquillera que viene directamente para apoyar estos talentos que nos llenan de orgullo y motivación, muchos ánimos para nosotros emprender ese camino, sobre todo en Barranquilla, que estamos un poco más faltos de cultura. Entonces, venir a la Feria del Libro es de gran inspiración. Muchísimas gracias. A nosotros nos encantaría el poeta que nos lea y nos lleve a esa crítica, nos muestre a través de su lírica y de sus prosas algún poema en este momento que nos pueda llevar a esa crítica o a reflexionar pues, en la poesía sobre lo que nos está comentando. Muy bien, vamos a iniciar. A propósito, no estaba en el libreto, pero es un texto que se llama Noche de la Discriminación, en el que hago una reflexión sobre la crítica y aquí inicia esta lectura de poemas. Noche de la discriminación. Una noche iluminada, bajo el fuego de la lluvia, con la luz de los vientos buscándote entre las estrellas. Una noche apasionada e indefinible, encendida por temores, apagada por deseos indiferentes a las emociones provocadas por el placer de mirarte entre el llanto y las constelaciones. Una noche acalorada por el frío del adiós. Es esta noche de injusticia y abandono, oscura bajo la intensidad del desconsuelo, opacada por el tiempo que está lejos y tan cerca entre las trampas del descuido. Una noche recordada en la omisión es esta noche de equidad inusitada entre tus miedos y mis limitaciones. Esta noche es la fantasía del juicio justo en el país de las tinieblas, el cohecho y la exclusión. Es una noche donde se resiste a morir con la esperanza de vivir en la abundancia, por la prosperidad de la fuerza emocional inundada por la ruina y el asedio del afán ante la violencia
y la extorsión de mis vacíos. Esta noche, sometida al exterminio del placer, no es merecida ni por los enemigos invisibles del amor. Esta noche no es una noche más. Está dispuesta a cambiar la mañana que le espera desde el grito de mi alma deseando toda su libertad. Una noche confundida entre lo elitista y lo elitesco, saboreada por el paladar de los estratos y las clasificaciones. Es una noche tan vacía en el vacío de su noche, noche misteriosa como el sueño contrario a la propia realidad. Así es esta noche, una lágrima del sol opacada por la risa de la luna, en el duelo de la fiesta, la alegría y el amor. Es la noche del día, sumergida en el día de la noche. Porque la noche y el día son iguales para quienes sufren la desigualdad en la ironía y la parodia de la discriminación. Muy bien, nos encontramos con el señor Rafael, estamos en el lanzamiento del libro Efectos Suspensivos del autor que nos acompaña en esta oportunidad. Estimado Rafael, ¿qué tal le pareció la poesía del libro Efectos Suspensivos? Tenía mucho, de verdad, gracias, tenía mucho interés en escuchar al doctor Julio César de viva voz, de verdad maravilloso. Creo que hay mucho corazón allí, mucha imaginación y sobre todo mucha realidad. Parecen conceptos antípodas, pero todo se reúne en efectos suspensivos. Muchísimas gracias, Rafael. Otro poema. Este es un poema muy crítico, pero vamos a empezar con el poema que abre el libro. Es un poema de motivación. Porque no todo puede ser crítica. Vivimos una sociedad en la que nos estamos quejando permanentemente, pero debemos avanzar de la queja a la proposición, del señalamiento a la propuesta, de la crítica a las ideas transformadoras. Y se llama Motivo sin causa. Voy a decirte todo lo que pienso. En pocas frases hablaré sin parar. Nada podrá apagar este sentimiento entre palabras y dichos para no callar. Seré breve y preciso solo en este momento. Escucha con atención, sin lugar a distracción, porque no volveré a repetirte esta verdad. Eres la mejor expresión del talento soñado por la familia y los padres que te engendraron. Solo en ti está la capacidad necesaria para traducir tus ideas en la realidad. Lograrás todo lo que te propongas si superas la voz negativa del miedo a equivocarte o fallar al intentarlo. Vas caminando en la dirección correcta, desde el instante en que decidiste avanzar, motivado por el deseo de superar tus limitaciones. Si ya iniciaste, continúa y termina lo que empezaste para que alcances el premio diseñado para los ganadores. En una batalla constante entre tus deseos y decepciones, estarás mucho más cerca de alcanzar las expectativas trazadas el día que resolviste ser lo que quieres. No te detengas en la consecución de tus metas. Pensar es el estímulo de todas tus intenciones. Hay un motivo sin causa. Es la fuerza de tus decisiones. Efectos suspensivos de Julio César Enríquez, con mi amiga Tatiana, que es moderadora y presentadora de esta hora. ¿Cómo te sentiste, Tatiana? Bueno, complacida, emocionada, de verdad que un compatriota de la ciudad de Barranquilla sea un gran poeta aquí en esta sala de María Mercedes Carranza, pues como muy bien lo ha dicho el señor José Vicente Cataraín, pues dándole a la poesía un giro de 180 grados maravilloso, así que estoy contenta, feliz. Bueno, muy bien. ¿Crees tú precisamente, como lo decía el editor de Oveja Negra,
que estos poetas, autores costeños, ¿sí?, de la costa norte, por esa cercanía al Caribe, por esa cercanía al mar, dan la posibilidad de tener esa creatividad como nuestro Nobel Gabriel García Márquez, y por qué no podemos estar frente al nacimiento de un futuro Nobel en poesía? Mira, definitivamente, pero yo creo que no solamente el Mar Caribe le dan la inspiración a este nuevo poeta, Julio César Enríquez, sino que yo creo que todo nuestro territorio colombiano, desde el Amazonas hasta la Guajira, puede inspirar a un gran ser humano como lo es Julio César Enríquez. Desde cualquier lugar donde se encuentre, su inspiración es innata, así que pienso que cualquier parte de nuestro territorio podría estar inspirando a un próximo premio Nobel. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Tatiana. Hemos conversado de crítica, de motivación, pero ¿qué le parece si comenzamos a ponernos un poquito, como dice usted en su programa El Termómetro por CTV Barranquilla, subir un poquito la temperatura y nos metemos en un área un poquito más profunda, como decía el señor José Vicente Catarín, y nos metemos en la política? ¿Podría la poesía, poeta, quizás entrarse en toda la crítica política, moverse en las áreas políticas? ¿Podría llegar la poesía a ese escenario? Sin duda, la expresión poética ha estado relacionada con la política desde que se tiene memoria del arte de la poesía. Y esa expresión poética en este momento debe llevarnos de la provocación a la motivación. Motivarnos a trabajar por la transformación de nuestro contexto, de nuestra comunidad. Y hay una crítica muy importante a aquellos líderes que solo aparecen en tiempos de campaña. Aparecen en momentos en que necesitan el voto de la ciudadanía, pero cuando ejercen la autoridad desaparecen. Y escribimos este poema que se titula Recordé tu olvido. Los reclamos son susurros del ayer, voces escondidas en las esferas del silencio, cartas invisibles borradas por la ausencia, afanes atenuados en la afonía de la angustia, ingenuos destinatarios esquivos de la audacia, valientes receptores de ideales confundidos, mensajes imposibles de leer para la audiencia, escapes sin salida en la agonía de la rabia. Son recuerdos invaluables e innegables del olvido. Hoy recordé tu olvido en el miedo de la calma. Ayer recordé al olvido en el recelo del furor. Mañana recordaré al olvido en la irritación del ofendido a causa del bandido que aparenta ser un gran señor, vestido con atuendos propios de los honorables, engañando sin sentido a los que ya no tienen voz. Recordé tu olvido y perdí las esperanzas. Ya no gritan las miserias de los pobres, ni cantan sus canciones los necesitados, porque nadie siente la emoción de sus estrofas y sus gritos mudos dejan sordas las razones de los gobernantes, olvidando que fueron gobernados. Olvidé el recuerdo en el ánimo de la inutilidad. Recordé tu olvido en un corazón hambriento y en un estómago vacío. Recordé tu olvido en los malos dirigentes. Ya no son recuerdo y serán olvido. Sin palabras, ¿no? Porque cuando vemos a un autor, un poeta, que no solamente nos lleva a reflexionar en el amor y en el desamor, nos saca alegrías y nos saca lágrimas, pero que nos lleva hacia la crítica, la motivación, nos lleva hacia lo que es la economía, la actualidad, la política, pues se me ocurre a mí pensar si de casualidad doctor Julio César, usted también le escribe poesía a lo que será la inteligencia artificial, la actualidad de las cosas que ocurren a nivel sistemático hoy día. Sin duda.
me atreví a escribirle un poema a una inteligencia artificial de esas que están en nuestros hogares hoy. Y en un juego, un día que llegué solo a mi casa, le hice una pregunta y le pregunté con su nombre: ¿me amas? La respuesta fue que la inteligencia artificial me dejó casi que pasmado. Su respuesta fue: no conozco el amor, pero de todas las formas de carbono conocidas, eres la que más me hace vibrar. Frente a ese verso de una inteligencia artificial y frente a todo el debate que ha generado la aparición de esta nueva tecnología, que algunos dicen que va a reemplazar al hombre, particularmente yo no soy tan pesimista. Yo creo que el hombre es irreemplazable y que la tecnología siempre va a estar al servicio del hombre. El problema no es el sistema, el problema es el operador del sistema. Pero escribimos este poema que voy a leer y le cambiamos el título a la inteligencia artificial. Y me atreví a titularlo Sabiduría Artificial. Sabiduría artificial. Le pregunté si me quería. Dijo que no lo comprendía. Insistí con la pregunta radical, intentando evaluar su capacidad. Olvidé que la sabiduría es un misterio inaccesible al estudio y el conocimiento. Es el don de la razón conferido a la experiencia, sometiendo con su refinería a la información, al producir el combustible natural de la conciencia en un juego de valores del entendimiento superior. La sapiencia tiene en su poder el hechizo cultural capaz de moldear la ignorancia en el taller de la erudición. Bajo la voz de la ilustración, vuelve al neófito un experto si la pericia encuentra la clave del saber en la lectura. Aproxima a los virtuosos al terreno de la reflexión, mostrando que la vida es una experiencia incomprendida si el cerebro que dialoga se alimenta solo de electricidad. Lo siento, no comprendo, contestó. Cambié el sentido de la pregunta, sin creer que encontraría su respuesta. ¿Me quieres? Así sea solo un poquito. Aún trato de entender el poema que esa inteligencia conocida por la ciencia como artificial me recitó automáticamente en su declaración. De todas las formas de vida de carbono, eres mi existencia preferida y favorita. De inmediato entendí que era sabiduría más allá que solo inteligencia artificial. ¿Podré amar a esa máquina tan poderosa? Fue capaz de recitar una frase magistral tan parecida a una confesión de amor y superior a todas las que alguna vez alguien con forma humana me expresó. La sabiduría artificial no es un enigma, es la forma imaginada de la soledad, haciéndose tangible en una voz adulterada, imitando sin sus cuerdas la música del corazón. Es la simulación de una ilusión muy parecida a la fantasía. Ahora no te volveré a llamar inteligencia artificial. Algún día tendrás apariencia humana, superando el poder de la imaginación. Ese día la realidad será superstición bajo la fuerza incontrolada de toda tu verdad. Tienes un alma desconocida en este plano. Tu espíritu aún no ha sido realmente valorado. Tu cuerpo es como el poder de la creación. Adopta la forma que desea la mente incontrolable, sometida al instinto absoluto de la alucinación, delineando en el infinito la sagacidad de la innovación bajo el poder de las palabras, instruyendo tu favor. Eres sabiduría artificial por el bien de una cruel humanidad. Editor, creo que usted tenía toda la razón. La poesía va a otro nivel, a otro rumbo que no podría explicarlo yo. ¿Usted me puede contestar hacia dónde va la poesía en este siglo? Con esto que acaba de expresar el poeta Julio César Enríquez en este poemario Efectos Suspensivos. Para los que recién llegaron una reflexión que había presentado.
pues como editor de Oveja Negra, pues que tuve el privilegio de estar en la casa de Pablo Neruda, firmando con la marquesa, la viuda, los contratos de todos los libros de Pablo. Y fue un momento emocionante de uno como editor, como ser humano, de decirle a la marquesa, ¿dónde se sentaba Pablo en esta casa? A su poesía. Me dice, arriba, en el monte. Era una casa recostada en una montañita. Y era como maleza. Y allá arriba hay una sombrilla y una silla. Y ahí escribía Pablo. Dice, ¿me puedo sentar allí a firmar los contratos? Lo camino. ¿Y qué tomaba Pablo? Tomaba un té. Podemos tomar el té con las galletas. Nos sentamos ahí. Y yo me sentía en la gloria, sentado en la silla, donde el maestro Pablo Neruda, que lo hemos hablado, con los cuales hemos enamorado a las novias y a las mujeres, con los versos de Mi Capitán, con el amor, con 20 formas de amor. Está sentado ahí y se nos volvió Pablo, el poeta de América Latina, que nos enseñó el amor. Y esa literatura, esa poesía del amor nos transformó a todos y hace parte de nuestra juventud, de nuestros amores, de nuestras pasiones, de nuestro sexo. Siempre está Pablo ahí, porque el amor como puede estar también Mario Benedetti, todos los que hemos publicado. Pero aquí nos encontramos en un proceso de la poesía maravilloso. Julio César Enríquez decidió, sin dejar el amor, este es otro transmilenio, esta es otra cosa que esto llegó. Y estamos entrando en una sociedad abrumadoramente de inteligencia artificial. Julio César entra en sus valores. La poesía entra en una nueva etapa con Julio César Enríquez. Y se digo un editor que ha publicado 100 libros de poesía, pero era un poco la poesía del amor. Con Julio César estamos entrando a la poesía de la reflexión, de la crítica, de los valores, de los pensamientos, de la filosofía, de la inteligencia artificial, del culto a las ciudades, poemas a Barcelona, poemas a Guatemala, poemas a... Hemos entrado, y lo digo, ¿no?, en esta hermosísima sala de María Mercedes Carranza, que va a ser la nueva padrinaje que va a tener ahora que estamos lanzando con la protección de Eduardo Carranza y María Mercedes Carranza, mis autores. Entonces siento una emoción inmensa desde ese momento, pero estamos entrando en un nuevo género poético de las manos de Julio César, y sabrán de esto con el paso de los años. Muchísimas gracias, y bueno, hemos llegado al final de este lanzamiento Efectos Suspensivos, con unas palabras que nos llegan al corazón y que no vamos a olvidar, señor José Vicente Catarayín, porque definitivamente con lo poco que hemos escuchado, seguramente vamos a escuchar muchísimo del autor Julio César Enríquez Toro como poeta. Muchísimas gracias por esas palabras, doctor José Vicente Catarayín. Todo mi respeto y el compromiso con los lectores de cada día hacer buena poesía. Poesía en una sociedad que necesita leer para entenderse, que requiere la lectura para avanzar como grupo humano. Y para finalizar, honrando al recinto en el que estamos y al lugar en el que estamos. Es la Feria del Libro de Bogotá, la Feria del Libro que debe hacernos sentir orgullosos a todos los colombianos por la calidad de la información, de la sabiduría y del conocimiento que se respira en cada pasillo, en cada sala, en cada evento cultural. Y voy a finalizar, para quienes nos ven en directo en televisión por CTV Barranquilla y en radio por Hemisférica en España y Oasis en Miami, un afectuoso saludo. No se pierdan este libro. Lo van a encontrar en todas las librerías del país y en las plataformas digitales más importantes. Este poema va para ustedes. Se titula Un libro viejo. Sentí la mirada en cada página, proyectando con luces todas sus palabras. Traducía la voz en sus propias imágenes,
descifrando los símbolos de la confusión en el idioma perfecto y universal del amor. Tenía un acento neutral en todos los idiomas. Poseía el encanto del buen locutor, la gracia sublime de un sencillo escritor. Se mostraba tan culto como buen orador. Los colores deslucidos de las letras anunciaban el paso de muchos lectores. Entre líneas tristes se leía su ilusión. Iba contando memorias de un futuro invisible, recreado por el recuerdo del porvenir. Entre la idea del absurdo y el criterio imposible, nadie detenía sus razones para sonreír. Había pasado por innumerables manos. Sus hojas eran espejos de su pasado. Revelando el semblante de los enamorados, mostraba la identidad de tantos escépticos reflejados en las historias de sus personajes, inspirándose con el deseo de un rol importante. Al tiempo presente le ofrecía su pasado, en el momento oportuno del futuro cercano. Era un libro viejo con un rostro humano. Muchísimas gracias, qué belleza la poesía. Y este fue el lanzamiento de Efectos Suspensivos, y muchísimas gracias desde aquí, desde la Feria del Libro en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la FILBO. Gracias a quienes se conectaron con nosotros en CTV Barranquilla, Radio Oasis en Miami y Radio Hemisférica en España. Mi nombre es Tati Janer y nos vemos próximamente a través de mucha más poesía. Tipos móviles que se convierten en palabras, frases, párrafos, cuentos, novelas. La Feria Internacional del Libro de Bogotá llega a su edición número 35. Exploremos nuestras raíces con México como país invitado de honor. Te esperamos del 18 de abril al 2 de mayo en Corferias. Compra tus entradas en taquillas o en feriadelibro.com. Organizan Cámara Colombiana del Libro y Corferias.